Hola nuevamente, les saluda Ricardo Caraccioli, esta vez con criterio de estabilidad de Nyquist, orientado a sistemas reales originados por circuitos eléctricos. Empezaré hablando de las condiciones necesarias para las funciones de transferencia, donde se anulan los factores comunes del numerador y el denominador, donde el numerador es PDS y el denominador es QDS. Los coeficientes de los polinomios PDS y QDS de la función de transferencia deben de ser reales y los de QDS deben de ser positivos. Los polos y ceros deben de ser conjugados si son imaginarios o complejos. La parte real de los polos debe ser negativo 0. Además, si la parte real es 0, entonces dicho polo debe ser simple. Esto incluye al origen. Los polinomios QDS no pueden tener términos faltantes entre los de más alto y más bajo orden, a menos que falten todos los términos pares e impares. El polinomio PDS puede tener términos faltantes entre los términos de más bajo y más alto grado, y algunos de los coeficientes pueden ser negativos. El grado de PDS puede ser tan pequeño que llegue a 0, independientemente del grado de QDS. Para G12 y α12, que son la ganancia de voltaje y la ganancia de corriente respectivamente, el grado máximo de PDS es el grado de QDS. Para las impedancias, el grado máximo de PDS y la admitancia también es el grado de QDS más 1. Entonces nosotros nos quedaremos en esta presentación con la ganancia de voltaje, ya que los sistemas electrónicos se estudian en su mayoría a partir de esta. Sin embargo, esta presentación es del criterio de Nyquist. La tabla anterior solo era para mostrar cuál puede ser una función de transferencia salida de un circuito real. El criterio de estabilidad de Nyquist determina la estabilidad de un sistema en lazo cerrado a partir de la respuesta en frecuencia en lazo abierto y los polos en lazo abierto. Acá podemos ver un sistema de lazo cerrado simple, donde GDS es la función de transferencia directa y HDS es la función de retroalimentación. Nuestra función de transferencia para este sistema será GDS entre 1 más GDS por HDS. Para el criterio de Nyquist nosotros estudiaremos la ganancia del lazo abierto, o sea, solo la multiplicación o el producto de GDS por HDS. UNESCO nos dice que la educación es para la vida. No tendría sentido estudiar algo que no sirve para nada. Y es por eso que aquí menciono algo de la utilidad del criterio de Nyquist. Este criterio obtenido por Nyquist es útil en la ingeniería de control, debido a que permite determinar gráficamente la estabilidad absoluta del sistema en lazo cerrado a partir de las curvas de respuesta en frecuencia en lazo abierto, sin que sea necesario determinar los polos en lazo cerrado. Para el análisis de estabilidad se usan tanto las curvas de respuesta en frecuencia en lazo abierto obtenidas de forma analítica como las obtenidas de forma experimental. Esto es conveniente debido a que al diseñar un sistema de control a menudo se desconocen las expresiones matemáticas para algunos de los componentes y solo se cuentan con los datos de respuesta en frecuencia. Nosotros tenemos que en un sistema nuestra función de transferencia está determinada por esta relación. Sin embargo, como les dije, nosotros solo nos concentraremos en LDS, que es el producto de GDS por HDS, o también llamada ganancia de lazo abierto. Por otro lado, el denominador de la función de transferencia se denomina delta S, y es 1 más LDS, que es esta expresión. Veamos en qué consiste el criterio de Nyquist. 1. La trayectoria de Nyquist se define en el plano S. La traza de LDS correspondiente a la trayectoria de Nyquist se construye en el plano LDS. El valor de n, el número de encierros en el punto -1, J0 hechos por la traza LDS se observa. El criterio de Nyquist se obtiene de la ecuación n es igual a z menos p, donde n es el número de encierros del punto -1, J0 hechos por la traza de LDS. Z, el número de ceros de 1 más LDS que están dentro de la trayectoria de Nyquist, es decir, el semiplano derecho del plano S, y P, el número de polos de 1 más LS que están dentro de la trayectoria de Nyquist, es decir, el semiplano derecho del plano S. Observe que los polos de 1 más LDS son los mismos que los de LDS. Recordemos que LDS es el producto de HDS por GDS, o la función de transferencia de ganancia directa y la función de transferencia de retroalimentación del sistema. Antes de continuar con el criterio de Nyquist debemos hacer algunas definiciones.
¿Qué es una función de transferencia de fase mínima? Una función de transferencia de fase mínima no tiene polos o ceros en el semiplano derecho del plano S o sobre el eje imaginario, y esto incluye el origen. Para una función de transferencia de fase mínima L de S con m ceros y n polos, excluyendo los polos en S igual a 0, cuando S igual a j omega y omega varía desde infinito a 0, la variación total de fase de L de j omega es n menos m pi medios radianes. El valor de la función de transferencia de fase mínima no puede ser 0 o infinito, ni en cualquier frecuencia finita distinta de 0. Una función de transferencia de fase no mínima siempre tendrá un corrimiento de fase más positivo cuando omega varía desde infinito a 0. O igualmente cierto, siempre tendrá una fase más negativa cuando omega varía de 0 a infinito. Otra definición importante es la de función de transferencia propia. Una función de transferencia es propia si el orden del numerador es menor o igual que el del denominador. Si es menor, es estrictamente propia. La mayoría de los sistemas reales tienen funciones de transferencia propias. Ya que la mayoría de funciones de transferencia de lazo encontradas en el mundo real satisfacen la condición 1 y son de fase mínima, sería prudente investigar la aplicación del criterio de Nyquist a esta clase de sistemas. Como se verá más adelante, esto es muy simple, ya que LDS de fase mínima no tiene ningún polo o cero en el semiplano derecho del plano S o sobre el eje imaginario, excepto en S igual a 0. P igual a 0, los polos de delta S, que es 1 más LDS, también tienen algunas propiedades. Por tanto, el criterio de Nyquist para un sistema con LDS siendo una función de transferencia de fase mínima, se simplificaba que n es igual a 0. Por tanto, el criterio de Nyquist se puede establecer como: para un sistema de lazo cerrado con función de transferencia de lazo LDS, que es de tipo de fase mínima, el sistema es estable en lazo cerrado si la traza LDS, que corresponde a la trayectoria de Nyquist, no encierra el punto crítico -1, J0 en el plano LDS. Más aún, si el sistema es inestable, Z debe ser diferente de 0. N en la ecuación podría ser un entero positivo, lo que significa que el punto crítico -1, J0 está encerrado n veces, correspondiente a la dirección de la trayectoria de Nyquist aquí definida. Por tanto, el criterio de Nyquist de estabilidad para sistemas con función de transferencia en lazo de fase mínima se puede simplificar a: para un sistema en lazo cerrado con función de transferencia de lazo LDS que es de tipo de fase mínima, el sistema es estable en lazo cerrado si la gráfica de LDS que corresponde a la trayectoria de Nyquist no encierra el punto -1, J0. Si el punto está encerrado por la traza, el sistema es inestable. Ejemplo 1. Tenemos la siguiente función de transferencia de lazo abierto, LDS igual a -3 entre S cuadrado más 2S más 1. Recordemos que esta no es la función de transferencia, sino solamente la multiplicación de GDS por HDS. O sea, si este es el sistema, la multiplicación de los dos bloques en lazo abierto. Notamos que esta función de transferencia es una función de transferencia de fase mínima, ya que no tiene polos y ceros en el semiplano derecho del plano complejo, y que también es una función de transferencia propia, ya que el orden del numerador es menor que el del denominador. En otros videos yo les expliqué cómo crear este gráfico de Nyquist a mano o utilizando Excel. Sin embargo, en este momento utilizaremos el software Wolfram Alpha, que está en la siguiente dirección. Acá podemos ver que pusimos función de transferencia y pusimos nuestra función de transferencia, en este caso LDS, y vemos que ya cargó acá como -3 entre S cuadrado más 2S más 1. Le damos computar y obtenemos el gráfico de Nyquist, que es este. Y notamos que en este hay una trayectoria cerrada que encierra el punto -1, J0. Esto indica que la función no es estable.
De acuerdo al criterio de Nyquist que tenemos hasta ahora, para un sistema en lazo cerrado con función de transferencia de lazo LDS que es de tipo fase mínima, el sistema es estable en lazo cerrado si la gráfica de LDS que corresponde a la trayectoria de Nyquist no encierra el punto menos 1,J0. Si el punto menos 1,J0 está encerrado por la traza de Nyquist, el sistema es inestable, y pudimos ver que esto es lo que ocurrió. Por lo tanto, decimos que el sistema no es estable. Ejemplo 2. Se nos presenta la siguiente función de transferencia de lazo abierto. LDS igual a 29 sobre S al cubo más 6S cuadrado más 5S más 1. Lo primero que notamos es que esta es una función de transferencia de fase mínima, ya que no tiene polos y ceros en el semiplano derecho del plano complejo. Es una función de transferencia propia, ya que el orden del numerador es menor que el del denominador. Ponemos la función en Wolfram alfa y obtenemos el siguiente gráfico de Nyquist. ¿Dónde está aquí el punto menos 1 más J0? Está exactamente aquí. Y vemos que nuestra función o nuestra región es fronteriza con ese punto, o sea, toca al punto. En este caso nosotros decimos que la función no es estable, pero podemos decirle críticamente estable porque la interpretación es que tiene polos en el eje imaginario. O sea que la función de transferencia del lazo cerrado tendrá polos en el eje imaginario, o sea que oscila. En una función de fase mínima, si el gráfico de Nyquist de la función de transferencia del lazo abierto LDS toca el punto menos 1 más J0 y no lo encierra, el sistema es marginalmente estable y significa que la función de transferencia del lazo cerrado, TDS, tiene polos en el eje imaginario, o sea que oscila. El ejemplo se obtuvo de un sistema real, un oscilador de desplazamiento de fase. Criterio general de Nyquist para funciones de transferencia de fase no mínima y mínima. Jung y Ley introdujeron una versión general simplificada del criterio de Nyquist, que permite determinar la estabilidad del sistema en lazo cerrado con funciones de transferencia de fase mínima y no mínima al emplear solo la parte positiva del eje de J omega de la trayectoria de Nyquist. Sin embargo, si el sistema es de fase mínima, la prueba de si el punto menos 1J0 está encerrado es muy simple de aplicar. Se mostrará que para sistemas de fase no mínima, si el punto menos 1,J0 está encerrado, el sistema es inestable. Sin embargo, si el punto menos 1,J0 no está encerrado, una condición de ángulo adicional debe satisfacer por la traza de Nyquist de LDS para que el sistema sea estable. Después del trabajo matemático de estos autores, concluyeron lo siguiente: N1 es igual a Z menos P, N2 es igual a Z menos P sub omega, donde Z es el número de ceros de 1 más LDS que están en el semiplano derecho del plano S. P es el número de polos de LDS o de 1 más LDS que están en el semiplano derecho del plano S. P sub omega es igual al número de polos de LDS o de 1 más LDS que están sobre el eje imaginario, incluyendo los del origen. N1 es el número de veces que el punto menos 1,J0 del plano LDS está encerrado por la traza de Nyquist de LDS correspondiente a la región 1. N2 es el número de veces que el punto menos 1,J0 del plano LDS está encerrada por la traza de Nyquist de LDS correspondiente a la región 2. Luego de un fuerte desarrollo matemático se concluye lo siguiente: el ángulo va a ser igual a Z menos P menos 0.5 P sub omega, todo esto multiplicado por 180. El ángulo total recorrido por el fasor dibujado del punto menos 1,J0 a la traza de Nyquist de LDS, que corresponde a la posición del eje J omega positivo del plano S, excluyendo los pequeños semicírculos si existen, es igual al número de ceros de 1 más LDS en el semiplano derecho del plano S, menos el número de polos de LDS en el semiplano derecho del plano S, menos 0.5 veces el número de polos de LDS sobre el eje imaginario
Todo esto multiplicado por 180 grados. A esta llamaremos ecuación 1. Por lo tanto, el criterio de estabilidad de Nyquist se puede llevar a cabo solo mediante la construcción de la traza de Nyquist que corresponde a la porción de S igual a J omega hasta S igual a 0 de la trayectoria de Nyquist. Aún más, si el sistema en lazo cerrado es inestable, al conocer los valores φ11, P sub omega y P, la ecuación del número de raíces de la ecuación característica, que están en el semiplano derecho del plano S. Para que el sistema en lazo cerrado sea estable, Z debe ser igual a 0. Por lo tanto, el criterio de Nyquist para estabilidad del sistema en lazo cerrado es ángulo igual a negativo 0.5 P sub omega más P por 180. A esta llamaremos ecuación 2. Ya que P sub omega y P no pueden ser negativas, la ecuación 2 indica que si la fase recorrida por la traza de Nyquist de L de J omega, cuando omega varía desde infinito hasta 0, el ángulo es positivo con respecto a menos 1, J0, el sistema en lazo cerrado es inestable. Sin embargo, si el ángulo es negativo, aún satisface la ecuación 1 para que el sistema sea estable. Con referencia a la traza de Nyquist de L de J omega y al punto menos 1, J0, se observa que cuando la variación de ángulo es positiva, corresponde a que el punto menos 1, J0 esté encerrado. Por lo tanto, la condición de que la traza de Nyquist de L de J omega no encierre al punto menos 1, J0 es una condición necesaria para la estabilidad del sistema en lazo cerrado para sistemas de fase no mínima. Sin embargo, si el punto menos 1, J0 no está encerrado por la traza de Nyquist de L de J omega, para que el sistema fase no mínima sea estable en lazo cerrado, la variación del ángulo aún debe satisfacer la ecuación 2. Ejemplo 3. Tenemos la siguiente ganancia del lazo abierto. En el numerador menos 3s sobre s cuadrado más 2s más 1. Notamos que esta es una función de transferencia de fase no mínima, ya que tiene un 0 en el origen. Es una función de transferencia propia ya que el orden del numerador es menor que el denominador. Procedemos a graficarla en Wolfram Alpha y obtenemos el siguiente gráfico de Nyquist de la función LDS. Notamos que la región encierra al punto menos 1 más J0. Esto significa que este sistema no es estable. En una función de fase no mínima, el sistema no es estable si el gráfico de Nyquist encierra el punto menos 1 más J0. Sin embargo, si hubiese ocurrido que el gráfico no encerrara el punto, no podríamos asegurar si es estable o no. Y ese es el problema de las funciones de fase no mínima. Ejemplo 4. Tenemos la siguiente ganancia del lazo abierto. En el numerador s cuadrado menos s más 1. En el denominador s por s cuadrado menos 6s más 5. Notamos que es una función de transferencia de fase no mínima, ya que tiene polos y ceros en el semiplano derecho. Procedemos a graficar en Wolfram Alpha. Notamos que el gráfico de Nyquist de la región LDS no encierra ni toca el punto menos 1. Sin embargo, no podemos asegurar que la función no es estable por este hecho. Tendríamos que hacer un análisis más profundo angular. Determinamos la condición angular. El ángulo será igual a negativo 0.5 el número de polos en el eje imaginario, que para esta función es 1, más el número de polos en el semiplano derecho, que es 2, lo cual nos daría negativo 2.5 por 180, que es igual a negativo 450 grados, para que el sistema sea estable. Recordemos que este ángulo es el visto desde el punto menos 1, J0 hasta el límite de la traza de Nyquist. La traza de Nyquist de L de J omega para omega igual a infinito hasta omega igual a 0 se graficó en este caso con Wolfram Alpha, como se muestra en la figura que veremos más adelante. Es claro que en este caso el punto menos 1, J0 no está encerrado por la traza de Nyquist. Sin embargo, ya que el ángulo es menos 90 y no menos 450 en nuestro ejemplo, el sistema es inestable. Al sustituir el ángulo 90 en la ecuación sería 1 para nosotros, y resolviendo para z se tiene que
el número de ceros debe ser igual a 2, lo que significa que hay dos polos en lazo cerrado en el semiplano derecho del plano S. Acá podemos ver el ángulo trazado por el vector menos 1, J0 hasta la traza de Nyquist. Y vemos que el máximo es 90 grados, negativo en este caso porque tomamos la región negativa del área de Nyquist. Y ahí podemos ver de que es menos 90, por lo tanto no cumple la condición y decimos que el sistema no es estable. Referencias. Gracias por su atención.